Amigos de Somos Chivas, la verdad oficial y de Vestidor MX? Estamos grabando este 29 de noviembre alrededor de las 12 horas. Prácticamente a 25 horas, valga la redundancia, de que se lleve a cabo el juego entre México y Arabia Saudita. Un encuentro que podrá marcar el derrotero de la selección mexicana si pasamos a la siguiente ronda, como ha sido en los últimos mundiales, o si este conjunto tendrá que regresar de manera inmediata al país una vez que sean eliminados. Vamos a platicar rápidamente algunos elementos que me parece que son fundamentales y que de alguna u otra manera han marcado lo que es el fútbol mexicano. El fútbol mexicano es un fútbol mexicano manejado por dos entes principales, que son las televisoras, Televisa y TV Azteca, con sus respectivos dueños. Televisa, a través de la familia Azcárraga, se ha impuesto una y otra vez para el manejo de la Federación Mexicana de Fútbol. Esos son los culpables reales de lo que tenemos como estructura de fútbol, lo bueno y lo malo, O sea, no todo ha sido malo, pero no todo ha sido bueno. Pero lo que tenemos como selección mexicana necesariamente atraviesa por reconocer quiénes son los autores y quiénes son los responsables realmente del fútbol mexicano, y en este caso estamos hablando de ellos dos. Pero nada más ellos dos, no. También hay complicidades concretas como son los dueños de los equipos. Y entre ellos, el dueño del equipo, del equipo al que yo le voy, que es Amaury Vergara, en su momento, en paz descanse, don Jorge Vergara, e incluso varios de los dueños que han tenido que sucumbir ante las luchas que intentaron hacer, como en el caso de los dueños del Club Pachuca y del Club León, en donde pues lastimosamente cuando intentaron ellos apoderarse de la federación, pues fueron presa de unas campañas intensas en los medios de comunicación, y que pues obviamente eso los hizo declinar esta posibilidad. Pero solamente en este caso ellos fueron objeto de ello, no. Recordemos que en su momento a Emilio Maurer incluso lo llevaron hasta la cárcel. Entonces, esta es la manera como se lucha por el poder de la federación, que es una federación que significa muchos millones de dólares y que desde luego nadie quiere dejar este negocio. En estos días, después de que hubo la derrota ante Argentina y se exhibió precisamente este asunto de Emilio Azcárraga y de Ricardo Salinas sí contestó en varios tweets señalando que bueno, los jugadores tienen todas las garantías y que ellos son los responsables de los malos resultados. Bueno, en parte, insisto, en parte tiene razón. No hay mejores trabajadores, o creo que son de los poquísimos trabajadores a nivel de lo que se tiene como prestaciones y salarios, que los futbolistas profesionales de la selección mexicana. O sea, si ustedes pudieran constatar, o se puede constatar y contrastar lo que los futbolistas reciben en cuanto a salarios y prestaciones, desde luego que muy pocos en el país tienen estas condiciones laborales. En esa parte tiene razón Ricardo Salinas, pero obviamente que todo lo que han hecho para mantener el poder y para mantener a flote la parte económica, desde luego que muchos de nosotros somos críticos al respecto. Entre ellos el sistema de competencia, un sistema de competencia en donde 12 equipos van a la liguilla, y pues obviamente esto no tiene ningún sentido competitivo y lo que fomenta es la mediocridad. En donde se ha cancelado el ascenso y el descenso, pues obviamente esto va y apunta a lo mismo. En donde es más fácil para ellos el decir traigo a jugadores de mediano pelo a nivel extranjero, pero además con mucho dinero de por medio, pues lo que ha hecho es una sobrevaluación del fútbol mexicano, y eso también es culpa de ellos. El no vender a los jugadores mexicanos a las mejores ligas por una cuestión financiera, esta es una responsabilidad de ellos. En fin, todos estos 5 elementos que estoy poniendo en consideración, que son muy básicos, que todos podemos reconocer, forman parte de una estructura futbolística que lamentablemente ha echado por la borda lo que pudiera ser un buen desempeño de rendimiento de la selección mexicana. Y obviamente que al hacerlo esto de manera recurrente cada 4 años, lo que tenemos es lo que estamos viviendo ahorita. Antes de pasar a lo futbolístico, es importante entender todo este contexto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es como nosotros podemos entender por qué
tenemos una carencia de gol permanente. El fútbol mexicano, hay ya una estadística en cuanto que nos ha mostrado los goles que hemos anotado en el campeonato del mundo, y la verdad es que es lastimoso ver que somos una de las selecciones menos productivas. Y desde luego, si no hay gol, no hay de resultados positivos. O sea, podemos empatar, pero con 3 empates en un campeonato del mundo no hay posibilidad de pasar a la siguiente ronda. Entonces, hemos pasado con muy pocos goles a las diferentes rondas, pero ahí nos quedamos, porque ahí se marca ya la diferencia en los siguientes partidos, en esos partidos en donde, a pesar de que compitas, no tienes la posibilidad realmente de ganar partidos. Y estamos en esta situación actualmente. Yo le voy a Chivas desde pues, prácticamente hace 53 años. Y lo que he visto de mi queridísimo equipo es que siempre hemos estado con problemas de tener carencia de gol. En alguna etapa por ahí tuvimos algunos jugadores que han compartido, los más recientes, Alan Pulido y el Chicharito Hernández, que han sido campeones de goleo, pero además compartidos, ¿no? Ni siquiera lo han ganado de manera absoluta con extranjeros. Y una época en donde, la época de los 80 más o menos, bajo el mando de Alberto Guerra, sí fue un equipo que tuvo mejor capacidad de anotar goles. Pero eso, estamos hablando, fíjense, de qué década, ¿no? Entonces, es el ejemplo de lo que significa el no producir jugadores mexicanos que tengan el talento para poder ser killers y anotar goles. Esa es una realidad que tenemos que identificar. Ahora, esta identificación ahorita por la crisis que estamos viviendo se tiene desde hace décadas, sí. Lo increíble es que no trabajamos para ello. O sea, si nosotros vemos la evolución del fútbol argentino, que son los más cercanos a lo que se parece a nosotros, incluso el propio fútbol, el fútbol brasileño o el fútbol español. El asunto es de que hay dos cosas que forman parte de para la toma de decisión. Una es la parte hereditaria, esta parte genética, esta parte de lo que se le llama el biotipo del jugador, ¿no? Entonces, los mexicanos hemos ido evolucionando como raza de ser bajos de estatura a tener una estatura más o menos promedio. Eso es real, y eso va relacionado con el peso estatura, ¿no? Eso es así, y las propias características de coordinación que podemos tener para precisamente ser mejores futbolistas o no. Y por otro lado, es el trabajo técnico que tiene que ver con el entrenamiento cotidiano que se va desarrollando. En el caso de Argentina, Brasil y España, han puesto mucho énfasis en eso. Y no es que se trabaje mal en fuerzas básicas del país, es que aquí llega un momento en donde a temprana edad el jugador es competitivo, tan es así que se han ganado campeonatos del mundo juveniles o los buenos resultados en Olimpiadas, en las más recientes, pero luego ese salto no se da de manera adecuada porque, insisto, está el interés económico por encima de lo deportivo, situación que no pasa ni en Argentina, ni en Brasil, ni en España. Entonces, el jugador argentino, cuando siente que tiene las posibilidades de salir y es un negocio para el club y es un negocio para él, pues se va, y se va con no salarios que estemos hablando de estratosféricos como los que se manejan aquí en México. Estoy hablando de jugadores de medio pelo, pero esa salida le significa el poder optimizar su trabajo ya en otras condiciones sociales, en otras condiciones de salario, y siempre con una perspectiva de crecimiento. En el caso del futbolista mexicano no ocurre eso. Entonces, sí es muy importante entender que lo que se va a vivir el día de mañana es el resultado de todo este proceso. México nunca ha tenido un marcador de 4 goles a favor. O sea, nunca en la historia. O sea, es algo que tenemos también que entender. Mañana se podría, pues sí, o sea, se han visto, pues digo, nada más la victoria de Arabia Saudita Argentina, ¿no? O en su momento de Camerún Argentina, pues sí, claro, que se puede, sí se puede. Ahora, la probabilidad de que exista, pues es de un 10%, de un 5%. Esa es la realidad que tenemos para el día de mañana. ¿Por qué? Porque el gran problema que tiene el equipo mexicano es la falta de llegada, y también
ahorita voy a hablar acerca de que el trabajo psicológico que se ha hecho con la selección, y la pregunta sería a la psicóloga Parma Aragón, que es la que está encargada de este proceso, y que posteriormente tendrán que rendir un informe, es por qué, si ahora sí se incorporó este trabajo en la selección, hasta dónde realmente se pudo trabajar y por qué el rendimiento no ha sido el correcto de parte de los jugadores. Entonces, es algo que tendríamos nosotros que identificar. Si los jugadores no han podido tener el convencimiento para tener esa autoestima deportiva, para tener ese enfoque en la competencia, para tener este máximo rendimiento de cada uno de ellos en el juego, por ejemplo, con Polonia, que nos pudiera dar esa victoria que era fundamental. Se estuvo cerca, pero no se consolidó. Incluso ellos tuvieron la posibilidad más grande, que era la del penal, que afortunadamente la paró Guillermo Ochoa, pero en realidad el equipo mexicano, de lo que se tenía presupuestado, estamos en la misma condición. Previo al campeonato del mundo se dijo un empate con Polonia, una derrota con Argentina y nos jugamos el pase con Arabia Saudita. El gran problema es que nunca esperamos que Arabia Saudita fuera lo que es, que además ellos van a competir de tú a tú con México por un espacio. Entonces, en la parte psicológica tendremos que saber hasta dónde realmente Parma Aragón pudo o no hacer el trabajo necesario para que los jugadores asumieran todo esto que estamos comentando y obtuvieran el mejor rendimiento. Luego, tácticamente, el Tata Martino le ha buscado de forma diferente. Y dentro de esta forma diferente, en este campeonato del mundo ha utilizado ya a 19 jugadores de los 26. Entonces, ¿hasta dónde es responsable un entrenador de la materia prima que se tiene? Lo que sí es, en este caso, responsable él es, y voy a hablar de otro punto, este asunto de la jerarquía que siempre impuso, y decir, bueno, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, HH, Guardado, que son los principales, bueno, el propio Chucky Lozano, el lateral izquierdo de la selección mexicana de Monterrey, Gallardo, ¿no? Estos jugadores realmente esta jerarquía la han hecho valer y entonces han permitido que tenga un mejor desempeño la selección mexicana. Bueno, los resultados indican que no. Eso es así. El haber preferido tener a jugadores con 5 campeonatos del mundo para que hagan historia en lo individual, pero no los jugadores necesarios para tener en ese momento un mejor desempeño con base en una juventud en donde lo que nos estamos dando cuenta que ahora en los campeonatos del mundo cada día se baja el nivel de edad por la exigencia física que están adquiriendo los campeonatos del mundo. Bueno, pues entonces esas son evidencias de que ahí sí el Tata sí se pudo haber equivocado o sí se equivocó. Y no queda de otra, no queda de otra. Estos 5 o 6 jugadores que les apostó Gerardo Martino son los que deberían de dar la cara y son los que mañana, sacando el resultado, pues obviamente veremos si es a través de ellos o si se pierde esta oportunidad de pasar la siguiente ronda, son los responsables y tendrán que dar la cara a ellos, porque al final del día lo que ha pasado con el equipo de Chivas o que ha pasado ahorita con la selección es que hay jugadores que se creen dueños de los equipos y entonces ellos se adueñan del vestidor, hace una complicidad el entrenador con ellos y luego a la mera hora de que se trata de dar el resultado, pues no simplemente no se da. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Se está diciendo en los medios de comunicación que el Machín está en desacuerdo con el Tata Martino porque él debió haber jugado el pasado juego con Argentina y al no meterlo, pues obviamente para él fue un desacierto del entrenador. No sabemos si esto es así o no. Lo que sí se puede percibir y lo que sí se puede saber es que los jugadores tienen duda de poder tener un buen desempeño con Arabia Saudita al nivel que se quiere. Insisto, la estadística está ahí, la estadística sirve como una referencia, no necesariamente es lo que va a pasar el día de mañana, pero sí apunta a que meter 4 goles en este campeonato del mundo sería prácticamente imposible. Si no se meten los 4 goles, con 4 goles México pasa sin ningún problema y depende de uno. Si no se meten 4 goles y se gana por diferencia de 1, de 2 o de 3, estará en dependencia de lo que haga Polonia con Argentina. Entonces esto es algo que ya rebasó
incluso el propio desempeño de la selección mexicana. Ojalá nos equivoquemos y que nos tapen la boca y que mañana Alexis Vega, ¿no? Chucky Lozano y otros jugadores, Luis Chávez, pudieran hacer goles y que pues con esos 4 goles México avance. Es 4 goles pero sin que te metan absolutamente ninguno. Pero por otro lado ya vimos a una selección que es capaz de motivarse, que es capaz de tener un buen desempeño. En los últimos 14 juegos Arabia Saudita no ha recibido más de un gol. Ya, nada, para que ubiquemos también el asunto, ¿no? Entonces, esto ya está así de claro, bueno, hasta antes del juego con Polonia, pero esto es muy claro para que indudablemente nos demos cuenta de que Arabia Saudita le hizo un buen partido a Polonia, que pues lamentablemente ellos no metieron los goles, pero que tenía muchas posibilidades de haber sido ganador de ese partido ante Polonia. Entonces a ese tipo de encuentros nos vamos a enfrentar. Ojalá se tenga el resultado, pero de no ser así, esta crisis del fútbol mexicano hay que poner en jerarquía, en nivel jerárquico, los responsables. Los responsables son Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas, en primer término. Segundo, todos los dueños de los equipos que son cómplices de estos dos güeyes. Tercero, obviamente, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, el presidente de la Liga MX, ahora, ¿no? Mikel Arriola, el cuerpo técnico, empezando por el director deportivo, que bueno, pues en este caso no está, digo, ya Torrado se fue, ¿no? Pero se quedó ahí Ordiales, el cuerpo técnico comandado por el Tata Martino y obviamente los jugadores. En ese nivel jerárquico es como hay que darle precisamente la responsabilidad de este fracaso que se avecina. Insisto, ojalá y no sea así, pero lo más probable es que se lleve a cabo este desaguisado y que la crisis del fútbol mexicano esté ahí. Y termino. En muchos otros países, e incluso aquí en México, cuando hubo el problema en los años 70 de esta derrota de México, pues, que fue estrepitosa, allá en Argentina, en el Mundial de Argentina, en donde fuimos goleados y vituperados, la verdad es que en aquel momento el gobierno de México, a cargo de Luis Echeverría, nombró a un responsable para que estuviera ahí en la federación, algo así como un comisionado. Veremos si este gobierno toma decisiones importantes. Se dijo que se iba a hacer una investigación a fondo de cómo se manejan los equipos profesionales y hasta la fecha no ha dado respuesta el gobierno de López Obrador al respecto. Y que quisiera ver que con una crisis monumental como la que se avecina, ver que él tome la decisión de nombrar un comisionado y que además, como al campeonato del mundo, se garantice tener una selección competitiva. Veremos si es los tamaños que tenga este presidente de hacer lo que en algún momento sí ya se intentó en la época de los 70. Así que, pues ahí está la reflexión, ahí está el comentario, la mejor opinión es la de ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿México va a pasar o no va a pasar a la siguiente ronda? Pues ya saben que nos dejan ahí su comentario y si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.